Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal oficial de la revista Solier. Hoy nos acompaña una artista y psicóloga desde Santiago de Compostela, España, quien nos comparte su experiencia en el mundo de arte. Les presento a Patri Coates. Hola Patri, ¿cómo estás? Bienvenida a la revista Solier. Hola Esther, muchas gracias. Bien, con frío como ya ves, pero bienvenida y muchas gracias por hacerme esta entrevista. Encantada de estar aquí. De igual manera, Patri, es un honor para nosotros. Muy bien, Patri, pues yo sé que hace frío ahí. sí. Acá estamos también con clima muy, muy loco. A veces llueve, a veces hace mucho calor. Estamos por entrar al verano, pero seguimos con la lluvia, con tormentas y Ujú, con todo esto. Bueno, para alegrar la vida, como dice la revista, las páginas que alegran la vida, ujú. pues es su eslogan de la revista. Empecemos, Patri, con una pregunta. Iniciamos. ¿Cómo descubres tu pasión por la poesía, estimada Patria? Háblanos un poco de eso. Pues el descubrimiento fue reciente, pero realmente tengo una anécdota que siempre cuento de cuando era niña, que yo tenía mi madrina que vivía en su casa con un jardín inmenso de claveles. Y un día se lo destrozaron. Entonces, claro, se pilló un disgusto. Y cuando me contó que tenía los claveles tan bonitos, vino toda contenta a contar, bueno, a contármelo. Yo era muy niña. Y cuando se los destrozaron, vino con otra emoción totalmente contraria, muy triste, a decirme que se lo habían destrozado. Entonces, bueno, al lunes siguiente en el colegio, yo era en primaria, muy pequeñita, nos mandaron a hacer un poema para presentar bueno, unas convocatorias que había en el colegio. Y yo hice un poema que me salió del corazón y del alma, que era sobre esa emoción de una persona, de mi madrina en este caso, que tenía un jardín de claveles y que lo tenía muy cuidado y muy precioso, pero que se sentía muy triste porque se lo habían destrozado. Entonces, bueno, con todo eso hice un poema. Y desde ahí tengo la necesidad de crear poesía. De hecho, creé un poemario cuando era muy niña, también con 15 años o así más o menos, pero lo perdí, lo extravié. En las mudanzas que hice de sitio a sitio que hablábamos antes, de Santiago a otras ciudades, lo extravié. Y continué hasta hace unos años que empecé a publicar algo. Tocas algo importante. Esas emociones que te causaron Sí. prácticamente quedaron ahí, de ahí nace y descubres realmente para escribir estos poemas. Ujú. ¿Cómo se complementa estos dos artes en tu vida? Escribir y pintar. Sí, pues son independientes, porque, bueno, de hecho, bueno, pues en alfabeto tardío hago alguna referencia pictórica. Y en mis obras pictóricas hago alguna referencia literaria, pero son independientes, lo hago independiente, lo uno de lo otro, son independientes. Y bueno, me gusta, hay muchas personas que ilustran sus libros, que me parece maravilloso. Yo, sin embargo, esa necesidad no la tengo. Sí tengo la necesidad de hacer las dos cosas, pero no de ilustrar los poemas. Aunque he hecho con alguna poesía, he hecho algún cuadro. Por ejemplo, creé un poema de las tres Moiras, que son las mujeres que están dentro de la mitología tejiendo el destino de los seres humanos, y a partir de ahí creé una abstracción de todo eso. Entonces, bueno, lo hago independiente, aunque mezclo también. Claro, o sea, tu arte es muy independiente, pero dentro de eso debe haber algo, enlazamiento entre las dos, ¿verdad? Sí, Algo sí, que, sí. algo que puedes expresar, porque al pintar, claro, no lo explicas en el modo de poesía. No, Es al muy pin... aparte lo que te nace esa emoción de poesía, escribir, los no, poemas que no, escribes. perdona, es que los poemas que escribo, sí, a veces hago referencias pictóricas en los poemas, por ejemplo, a Tamara de Lempicka, a Velázquez. Ya. Luego en Poesías de Tiziano, que es otra obra que tengo, también hago referencia a las obras de Tiziano para crear los mitos en forma de verso. Sí, hay una interrelación entre ambos. No es que sean
independientes, hay una relación, interrelación entre ambos. Claro. Siempre en el en el mundo del arte, algo se une, ¿no? Sí, sí. Patri, ¿cómo influye tu formación académica en tu arte? Pues no sabría decirte, porque bueno, yo empecé a pintar y a escribir poesías antes de tener una formación en otras áreas. Entonces, sí que hay una continuidad, al contrario, cuando me estuve formando hubo un parón en la pintura y hubo un parón en la escritura. Entonces, claro, la influencia puede venir después, en el que uno está más sólido, formado. Y entonces, claro, puede haber una influencia, pero posterior de la formación. Pero no es que haya una relación directa de mi formación académica con la pintura y la escritura. Quizás a lo mejor el comportamiento del ser humano es algo que me interesa y quizás a lo mejor lo arrastro a la poesía en algunos relatos también, que escribo relatos, también lo arrastro a esa área. Sí, sí, pero a la hora de escribir poesía no tanto, a la hora de escribir relatos más bien. Pero en esas emociones que tú escribes, Bueno, sí, algo las emociones, tu carrera tiene que ver, porque sí, sí, al momento de escribir emociones, pues refleja en esa escritura, ¿no? La parte psicología, la parte sí, arte, artística, ¿no? a la hora Creatividad, de, efectivamente, sí, la creatividad, las emociones y todo eso está muy relacionado con la psicología. Pero, a ver cómo te explico. Por ejemplo, una emoción de alegría, la emoción de tristeza, la emoción de enfado, todo eso sí se puede plasmar en la poesía, por ejemplo. claro, Y también no solamente plasmarlo de uno, de adentro hacia afuera, sino de intentar que la otra persona empatice con lo que tú escribes para que también sienta esas emociones, o al menos las interpreta así, de esa manera. excelente lo que nos compartes. ¿Cómo expresar las emociones mediante el arte? Podría ser, ¿verdad? Ujú. Sí, no es fácil en ese caso, porque, por ejemplo, estoy ahora con un serial en pintura en que sí trato de expresar una emoción en concreto, o sea, un sentimiento que está hecho de varias emociones. Entonces trato de plasmarlo al nivel de pintura. Yo, por ejemplo, ahora en el libro de Alfabeto Tardío, sí trato de expresar, conectar emocionalmente con el lector para que se dé cuenta del daño que estamos haciendo al mundo, a la tierra, a nivel de ecología, a nivel de medio ambiente. Ahí sí. Justo tocas lo que, el tema importante donde vamos a hablar. Mira, Patri, has publicado 3 libros durante los Sí, últimos años. sí. ¿Qué te motivó a escribir Alfabeto Tardía? ¿Qué me motivó? Pues mis preocupaciones respecto al medio ambiente, sobre todo, y mis preocupaciones respecto a lo que entramos en la entrevista hablando del tiempo, del clima en tu tierra, en tu país y en el mío, pues Así es. efectivamente, pues todo ese cambio que estamos viendo ahora en el mundo, estoy intentando, a través del alfabeto tardío, que lo tengo aquí, estoy intentando que la gente empatice con lo que yo intento expresar para que tome conciencia del medio ambiente y conecte con la naturaleza, que es muy importante, porque ahora mismo vemos que las personas se centran en la ciudad o en núcleos urbanos y cuanto más conectado estás con la naturaleza, más conectado estás contigo mismo también. Entonces, bueno, trato de dejar ese mensaje. Sin duda, la conexión de la naturaleza, del medio Ujú. ambiente, hoy en día más que antes lo necesitamos. Sí, Y sí. la mayor parte, tomar la conciencia, llegar. ¿Qué parte del poemario es lo que más te ha costado expresar? La que más me ha costado expresar, pues
Hay tres temas que me preocupan y que trato de plasmar, que son el medio ambiente, la situación de hoy en día de la mujer y la situación bélica. Quizás las situaciones bélicas y de guerra es lo que más me cuesta plasmar a nivel de poesía, porque estamos en un mundo en que a día de hoy hay guerras actualmente y hay otras que pueden desembocar en una tercera guerra mundial. Todo eso me cuesta mucho expresar a nivel de poesía. Pero bueno, sí, hay una parte mínima en el poemario que forma parte de mis preocupaciones a nivel mundial y que sí están ahí plasmadas. Dentro del poemario. Sí, ¿Cuántas páginas son en tu poema? ¿Cuántos? A ver, preséntanos el poemario, hermosa sí, portada. La verdad, me encantó. sí. Pues la portada es un ciervo volante. Como veis, tiene unas mandíbulas enormes. Sí, Es un macho porque los machos tienen estas mandíbulas para alimentarse. Y tiene que ver con el tema del libro, porque bueno, hablábamos del medio ambiente antes. Entonces, bueno, como vemos, estos animales con las mandíbulas que tienen se alimentan de los robles y de los árboles que están muertos. O sea, no atacan árboles vivos, sino de los árboles que están ya podridos o están muertos o húmedos. Entonces se alimentan de eso. Entonces, bueno, son típicos de Europa y son típicos de Galicia. En Galicia lo llamamos bacaloura. En el resto según la zona, se puede llamar escornabois o se puede llamar ciervo volante. Ciervo volante se llama así por las mandíbulas, los cuernos que tiene, que son muy parecidos a los de un ciervo. Entonces, bueno, viene un poco de ahí, dan buena suerte y también viene porque son animales que no dañan el medio ambiente, no lo atacan y sin embargo están en peligro de extinción porque se están talando y están desapareciendo muchos árboles que les sirven de sustento. Entonces, claro. bueno, sí, pasa igual que es un simple insecto, pero no es tan simple porque está ahí, forma parte del medio ambiente. Pero si hablamos de otros animales, pasa lo mismo. El medio ambiente se está deteriorando y se está destrozando su hábitat. Tienes razón y me hace acordar algo. Me has hecho retroceder a mi niñez. Yo Mm, recuerdo con ese bichito, yo lo llamaba bichito, jugaba sí, mucho. sí, Jugaba y era algo divertido estar con esos bichitos. Pero justo cuando veo la portada de tu poemario, dije, esto me trae recuerdo, algo de mi niñez. Y eso, es verdad, se está extinguiendo muchos insectos, animales que aportan la vida del ambiente, del medio ambiente, y eso es preocupante. sí. Te felicito por tocar este tema, este poemario muy interesante. Yo sé que hay más dentro de esas páginas. Pues me parece maravilloso que toques el tema de tu infancia respecto al ciervo volante, lo llamamos aquí así, o la bacaloura, porque hay uno de los poemas centrales es sobre ese ritual de un árbol. Y te lo iba a comentar, si alguien tiene la oportunidad o ha tenido el privilegio, como tú, de tener la imagen de esos bichos, como tú los llamas, bichitos, y de Bechito. haberlos visualizado en su vida, yo creo que ha tenido suerte, porque son maravillosos y traen buena suerte, o sea que muy Así es, bien. Patri. Así es, Patri. Interesante este toca que nos trae Patri. Y yo sé que muchos lectores podrían identificarse, así como yo me identifiqué con este Ujú. bichito, yo lo llamo por bichito porque tenía pues 6, 7 años cuando yo jugaba Sí, con estos animalitos. Y estos insectos o animalitos, hay muchos y como dices, ellos comen ya los árboles o ya que ya están prácticamente, ya no están vivos, sino que es como sí, una limpieza que hacen, ¿verdad, sí. Patri? Efectivamente, sí. Y de hecho, bueno, el ser humano lo que hace es talar o creer que limpia también, talando árboles que a lo mejor están más húmedos, o incluso la quema de bosques Oh, que es impresionante. Tanto en Sudamérica también ocurre la quema de bosques. Pues
todo eso desaparece y desaparece su hábitat, su nido, su lugar de procreación, su lugar de estar, desaparece todo eso. Ay, sí, Mm, qué triste que pues en todo países con este cambio de clima y a veces son provocados, ¿no? El incendio forestal, que mm. tanto áreas verdes se destruyen. Y Claro, imagínate lo que estamos viviendo de país en país, alteraciones, a veces son provocados en ciertos lugares y tomar conciencia, a veces tirar una colilla de cigarro puede provocar un incendio. efectivamente, hay un poema que también trata sobre eso y no quiero culpabilizar en ningún momento a nadie, a ningún ser humano del cambio climático, a nadie. Pero porque simplemente hay situaciones como el tirar una colilla en un monte que se produzca un incendio, puede dar lugar a que se acelere el cambio climático. Por Y supuesto. provocados también por cuestiones a lo mejor capitalistas que dan lugar a que se incendien montes y que den lugar a que se estén extinguiendo lugares maravillosos que tenemos de la naturaleza y que se desaparezca el hábitat de estos bichos. Así es. Y muchos, no solamente a ellos, sino Sí, que también los árboles, porque hay sí, árboles que ya se están extinguiendo, ya no hay, sí. tratamos de cuidarlos, por ejemplo, acá en Uruguay hay como dos, tres árboles que están tratando de recuperar, lo cuidan, y en muchos otros, igual en Perú, ¿no? Ujú. Entonces, muchas gracias por traernos toda esta experiencia, este mensaje de reflexión, para concientizar. Y te podría preguntar que, ¿qué proyecto a futuro estás trabajando? ¿Continúas trabajando en estas cosas o hay Sí, algún claro. proyecto? Sí, claro que sí. Tengo otro poemario escrito para más adelante. Y tengo bueno, estoy con el serial que estoy haciendo sobre esa emoción, ese sentimiento que te dije que radicaba en varias emociones. Estoy con él, estoy poco a poco con él terminándolo ya. Pronto lo enseñaré. Qué bien, Patri. Yo sé Ah, que ahí van haciendo varios poemas. sí, Qué lindo. Yo sé que a muchos lectores les gustaría leer tu poemario. ¿Y dónde podemos encontrar este poemario, Patri? pues si veis la entrevista y vivís cerca de mí en España, me lo pedís directamente, os lo envío firmado y dedicado. Si no, lo podéis encontrar en Amazon y más adelante, porque todavía si la entrevista sale ahora, en los catálogos editoriales saldrá publicado y también a través de Libros para el Infinito, que es el sello editorial y que saldrá también, sale ahí la manera de poder adquirirlo. Muy bien. Ahora ya pueden pedir, si están en España, pueden comunicarse con la autora, Patri Coat, por este poemario. Patri, antes de finalizar esta entrevista, Sí. ¿qué mensaje dejarías a los artistas, a las personas que están iniciando en el mundo de arte o escritura? Pues que el otro día estaba realizando bueno, lo cuento a modo de anécdota, estaba realizando un curso sobre el arte y la locura, ¿no? Entonces, bueno, salió la etapa de cuando Hitler hizo una exposición y se reveló o negó o digamos que mm, dio por supuesto que no era válido un arte degenerado que nacía de las emociones. Nacía de las emociones y daba lugar a un arte, digamos, diferente a lo realista o a lo real. Por ejemplo, a caballos azules o o personas volando en vez de pie en la tierra, como Marchagall. Entonces, bueno, el mensaje que dejo es que siempre hagáis lo que os salga del corazón, lo que os salga de las emociones, que si es real, pues, o realista, bien, que no es realista, que os apetece hacer un poemario, pues, sobre
yo qué sé, la tercera dimensión en, no sé lo que sea, o un cuadro sobre una persona volando, pues hacedlo, porque es lo que vosotros queréis expresar y siempre será auténtico. Por supuesto, Patri. Expresar lo que sentimos Sí, desde el fondo de nuestro corazón es algo efectivamente, saludable, algo sí, que puede sanarte. Esa expresión que lo tienes guardado, sea en la pintura, en la escritura, o tal vez cantando, ¿no? o tal vez O tal cantando, vez efectivamente, bailando también. Eso sí, es otro arte. Entonces, efectivamente. es interesante. Gracias por dejar ese mensaje a la audiencia y a los lectores y los amigos que nos siguen, que están viendo. Gracias a vosotros por hacerme la entrevista y por contar conmigo, de verdad, de corazón, muchas gracias. No, Patri, la verdad, también agradezco porque todo es aprendizaje, todo Sí, así es es. mutuo y te agradecemos y te felicitamos por este poemario y te deseamos muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Muchas Estaremos al gracias. tanto. Muchas gracias. Gracias, Patri. Te Gracias a mando un vosotros. fuerte abrazo desde Montevideo, Uruguay. Otro abrazo para vosotros. Muchas gracias. Gracias, Patri. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Estaremos en la próxima edición de la revista Solier. Páginas que alegran la vida. Hasta la próxima, Dios mediante. Chao.